Pues gloria a Dios, ¿verdad? Para dar paso a lo que sigue, quiero introducir el testimonio de lo que Dios hizo en mi hijo mayor, que se llama Israel. Él empezó a padecer de la presión alta y empezó su caminar en el Seguro Social hasta que llegó a la raza. Y después de todos los estudios que le hicieron, no había otra más que la operación a corazón abierto. Y le explicaron el riesgo, ¿verdad? Y él estuvo de acuerdo. Y todos como familia le empezamos a apoyar, porque conocemos al Dios omnipotente, aquel que todo lo puede. Y empezamos a orar, ¿verdad? Desde que fue internado aquí en La Raza y apoyándonos en oración, varias iglesias. Y Dios escuchó nuestro ruego. Dios escuchó la voz de nuestra súplica. Y es un testimonio, ¿verdad? ¿Qué es un testimonio? Bueno, es aquella persona que ha experimentado algo, que ha sido testiga, ¿verdad? No es lo mismo que la persona diga, es que a mí me dijeron, pasó allá un accidente y me dijeron que hubo tantos muertos y que hubo carambola de varios carros, pero tú los vistes. Bueno, es que me dijeron. No, aquel que da un testimonio es porque él vio, ¿verdad?, cómo chocaron los autos, cómo empezó a salir los cuerpos de los carros. Perdón que ponga este ejemplo, es lo que viene a mi mente, ¿verdad? Y entonces dice, vimos cómo estaban las personas ahí heridas, vino la Cruz Roja. Es una persona que es testiga. Y así le dijo Jesucristo, ¿verdad? Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, después de que resucita nuestro Señor Jesucristo, y le dice a sus discípulos lo siguiente, Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Y tú puedes ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? A partir del capítulo 2, como Pedro, Juan y todos ellos daban testimonio diciendo, nosotros somos testigos de que Jesús resucitó. Él está vivo, es real. Y eso impactaba. Ese es un testimonio. Y termino esta breve introducción con el Evangelio de Juan en el capítulo 4, el verso 39. Esta mujer, se le conoce este pasaje como la mujer samaritana, ¿verdad? Una mujer que pensaba, ¿verdad?, que estaba su vida bien con Dios, que era de descendencia, ¿verdad?, porque los samaritanos es una mezcla de judíos con gentiles, y pensaba, ¿verdad?, que su vida estaba bien hasta que llega el Señor Jesucristo y le señala pues que su vida estaba mal. Y entonces, a través de esa conversación tan sencilla, tan amorosa del Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, esta mujer se convierte a Cristo, ¿verdad? Y pasa a ser un testigo de la misericordia, del amor de Dios. Ese es el contexto. Solamente leo el verso 39 de Juan 4 y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Note usted, dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y muchos samaritanos se convirtieron por el testimonio de esta mujer. Amados, yo creo en mi corazón que Dios va a utilizar a mi hijo para que otros crean en Jesús. Ese es un testimonio, que tú veas la misericordia de Dios, que tú veas que Dios es real, que Él está en medio de nosotros. Él es el Emanuel, amados, Dios con nosotros. Un testimonio que esperemos en Dios que hoy impacte tu corazón, como fue con los samaritanos, como fue cuando los discípulos fueron a dar testimonio de Jesús, que Él estaba vivo.
Y eso es lo que hemos experimentado, ¿verdad? Mi familia, nuestros familiares, hermanos de la iglesia, orando, rogando a Dios, y vimos su poder y su misericordia. Vamos a dar paso, ¿verdad?, al testimonio de Israel. Este te lo pones aquí, hijo, en tu camisa, para que no falle el sonido. Hola, buenas tardes. Voy a ser breve. En realidad hay muchas cosas que todavía no puedo hacer por mi condición física. Estoy todavía en proceso de recuperación. Pero como decía mi papá, sirvan estas palabras para exaltar el nombre de Dios. Dios vive, definitivamente. Les agradezco mucho su atención, su tiempo. Mi nombre es Israel Cepeda Peña. Tengo 52 años. Soy acá de la Ciudad de México. Tengo un hijo de 18 años, se llama Beca. Y en realidad yo no soy quien, ¿verdad? O no tengo esa calidad moral para dirigirme a ustedes y decirles qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Simple y sencillamente mi intención con estas palabras es explicarles qué fue lo que yo viví, yo sentí. Como decía mi papá, de primera mano, ¿no? Como un testimonio de lo que me sucedió. Pues gracias por esta oportunidad que se me da. En realidad he pasado por muchas situaciones a lo largo de mi vida en donde definitivamente Dios me ha salvado, me ha sacado de esas situaciones de peligro, de incluso la muerte. Desde muy pequeño, cuando tenía yo, 8 o 9 años, una vez en un viaje que hicimos a Acapulco, me estaba ahogando en una alberca y era una desesperación terrible el estar ahogándome, no poder respirar, el tragar agua para tener un poquito más de tiempo y poder salir de esa alberca. Y de pronto, de un instante a otro, esa desesperación, ese sofocamiento desapareció. Sentí mucha tranquilidad, mucha paz. Y lo que recuerdo fue que había un túnel y había una luz del otro lado de ese túnel. Entonces ya con esa tranquilidad yo me dejé llevar hacia esa luz. Y cuando nadé hacia allá, salí y pude ver a mi familia como en una especie de muelle. Y todos estaban de pie observándome y el lugar era como un jardín con muchas plantas y hierbas, un lugar muy bonito. Entonces toda esa desesperación desapareció en un instante y ya lo único que sentía era paz y calma. En ese momento mi mamá me alcanzó a sacar y me pusieron de lado y empecé a arrojar todo el agua que había tragado y pude volver a vivir, ¿no? Respirar, regresar. Entonces, así como eso, pues ha habido muchas otras situaciones en mi vida en las que Dios me ha librado. Y he tenido otras operaciones también, como de la columna, de la clavícula, en fin. Y el proceso de recuperación en esas operaciones ha sido, digamos, relativamente corto. Una semana, 2, 3. Pero, como decía mi papá, en años recientes empecé a padecer de la presión. Entonces, pues después de varios estudios, pruebas de esfuerzo, le llaman a otros estudios medicina nuclear, en donde los médicos a través de catéteres, a través de
químicos en mi cuerpo, ven la condición de mi corazón. Finalmente, pues como él decía, llegó hasta la raza y me dicen, te tenemos que operar. Si tú aceptas los riesgos, pues procederemos, ¿no? Tienes que ser consciente de eso. Acepté y procedimos. Para esto, pues te tienes que internar, te están observando los médicos hasta que ya llegue el momento de la operación. Previo a la operación, un día antes de la operación, se acercan a ti las personas que van a estar en el quirófano, como anestesiólogos y asistentes que van a estar con el cirujano. Entonces una persona me decía, vamos a detener tu corazón aproximadamente por 1 hora, te vamos a conectar a una máquina que va a tener 2 funciones, bombear tu sangre a través de tu cuerpo y también oxigenarla. Entonces, pues sí son cosas sorprendentes, ¿no?, que la ciencia hoy en día hace. Y bueno, pues después de todo, salí de la operación relativamente bien. Sin embargo, con el tiempo, con los días, empecé a tener otras complicaciones en los pulmones. No podía respirar de manera adecuada. Tenían que hacerme unas tomografías para poder ver qué había en mis pulmones. Se dieron cuenta que tenía coágulos y líquidos que había que limpiar. Entonces me sometí a otra cirugía para que me ayudaran con uno de mis pulmones. Lo limpiaron y pues aún no estaba bien yo del todo. Tuve que someterme a otra tercera cirugía para que me ayudaran con otro de mis pulmones. Y ya saliendo de esas 3 cirugías, habían pasado aproximadamente unos 2 meses y sí fue muy difícil, ¿no?, el proceso para poder respirar. Los médicos me decían, es que después de todo lo que te hemos hecho, si tú no muestras signos de mejoría, pues vamos a tener que intubarte nuevamente, y eso es pues que estés otra vez sedado y inconsciente, en fin, tantas causas. Pero bueno, yo siempre estuve con la confianza y la fe en Dios. Le pedía, y como dice mi papá también, pues mucha gente también me apoyó, entre ustedes, las oraciones, lo cual pues también agradezco mucho. Y gracias a Dios, pues después de todo, salí como después de 2 meses, les decía, del hospital, y ahora pues tocaba el proceso de recuperación, ya en casa. Fue uno de los procesos, ha sido uno de los procesos más difíciles por los que yo he pasado, porque igual también se me venían otras complicaciones, no tan fuertes, pero sí eran dolores y malestares en la espalda, procesos como reflujo, y definitivamente lo más fuerte y lo más difícil era que yo salí del hospital pesando como 50 kilos. Cuando yo llegaba a pesar 60, 65 kilos, entonces perdí mucha masa muscular. Hasta la fecha no he llegado todavía a los 60 kilos y todavía me falta por recuperarme. Pero dentro de todas estas cosas, lo que más quiero yo resaltar es que la misericordia de Dios es increíble. No sé, yo creo que a lo mejor algunos de ustedes en su vida, a lo largo de su vida, también la han experimentado. Pero yo les puedo decir que la misericordia de Dios es algo maravilloso, es infinita, no sé. Es un milagro de Dios el que yo esté aquí con ustedes hablando. Realmente se los puedo decir. Es algo que a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi forma de pensar, de sentir. Y de verdad no sé, o sea, tal vez estas palabras que les digo es como llevarlos a que tengan un poquito que me crean un poquito que realmente la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas cada día, en cada momento. De verdad, de verdad.
Es increíble, es como después de todo eso que pasó, es como vivir otra vez y renacer. Dios es solo el que únicamente puede ser capaz de hacer todo eso. Dios vive realmente. Quisiera terminar con unas palabras de un poeta hebreo, Rabbi Shalom Zabad, que dice que, en uno de sus poemas dice que Dios está en lo alto, reinando entre ángeles que le sirven, y es su voluntad que ante Él ascendamos. Debemos de sentirnos afortunados, hermanos, y hasta honrados en poder servir a un Dios amoroso y poderoso. Si alguien más quisiera que le comentara algunas otras cosas, con mucho gusto estoy a su disposición, y pues que Dios los bendiga a todos de gran manera. Que así sea. Amén. Amén, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Sí, gloria a Dios. Adelante. Sí, realmente mi hijo fue muy breve. Quisiera aprovechar unos minutos para ampliar un poquito, porque estuvimos hombro con hombro. Desde que él entró al hospital, al quirófano, no me separé hasta que Dios hizo el milagro. Y quiero contar algunos puntos, ¿verdad? Él en su operación salió bien. Sí duró como 5 o 6 horas o más, no recuerdo, pero se nos hizo mucho tiempo. Y sale el cirujano y dice, todo salió bien, adelante. Pero como él dice, empezó a tener problemas respiratorios. Y lo que pasa es que ahí en el quirófano pues hay bacterias. Ya hasta los que están ahí conocen. Y entró una bacteria a sus pulmones. Y ahí fue el problema. Pero pues gracias a Dios, ahí estuve yo con él. Día a día a día. Pendiente. Y Dios movió todas las cosas, porque llegó un momento en que mi hijo fue decayendo, y llegó un día en que me dice, papá, mi tiempo como ser humano está por terminar. O sea, él estaba ya en las últimas. Y entonces le dije, no, hijo, pues confía en Dios, confía en Dios. Y lo vi tan grave que salí, fui a donde estaban los doctores, y un doctor que Dios utilizó, ¿verdad? Aparte del cirujano, un doctor que están ahí pendientes de los pacientes. Fui y le dije, ¿verdad? Es un doctor colombiano. Y le dije, doctor, por favor, mi hijo está muy grave. No dudó, salió, ¿verdad? De ese cubículo, detrás de él todo el equipo de doctores que se juntan ahí. Entraron, lo vieron, y yo me puse a orar ahí y dije, Dios, finalmente que sea tu voluntad, pero que todavía no sea ese tiempo, Dios. Y entonces lo valoraron y lo volvieron a llevar a terapia intensiva. Parecía que tuvo una recuperación, y como él acaba de decir, ya lo que le limpiaron de un lado, ahora le apareció del otro lado, y aún más. Y cada cirugía mi hijo estaba más débil. Yo decía, Dios, dale fortaleza, dale fortaleza. Y muchos hermanos hablando, mensajeando cómo sigue su hijo hermano, y les daba yo los pormenores. Y finalmente yo le decía a Dios, yo entré con mi hijo aquí y yo te ruego que me permita regresar con él.
fue algo maravilloso. Dios está vivo. Es real. Y Dios nos concedió. Ahí, hombro con hombro, ahí vivía yo, ahí en el hospital. Gracias a Dios, Dios movió todas las cosas para que me permitieran estar ahí, estar pendiente. Cada vez que lo veía grave, iba con el doctor y lo atendían y lo llevaron para allá y lo trajeron para acá. Y vimos después de su tercera cirugía cómo él empezó a recuperarse. Gloria a Dios, de verdad, como dice mi hijo, Dios es maravilloso. Y yo creo que Él lo va a utilizar, ¿verdad? Como acaba de decir mi hermana Lupita, ¿verdad? Dios lo va a utilizar para que otros experimenten el amor, escúchame, el amor eterno de Dios. Porque dice que con amor eterno nos ha amado, por tanto prolongó su misericordia sobre cada uno de nosotros. Y a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Yo le pido de favor, si lo desea, póngase de pie y démosle un aplauso a Cristo, el Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres verdadero. Porque tú eres real, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito seas por todos los que nos apoyaron en oración. Damos gracias a las diferentes iglesias, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Dios. Gracias porque escuchaste nuestro ruego, nuestra súplica, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén, Señor. Así sea. Así sea. Gracias. Pueden tomar su lugar y cedemos el lugar al hermano Sergio para la palabra. Pues gracias a Dios por este testimonio maravilloso, precioso testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. Creo que también algo que hay que resaltar de este testimonio es que, como decía Israel, como decía el hermano Enrique, pues Dios nos da la oportunidad de una nueva vida, ¿verdad? De volver a renacer y precisamente yo creo que en Israel ha sucedido también ese nuevo nacimiento en Dios, en Cristo Jesús. Y eso es lo más maravilloso, amén, porque este cuerpo un día se va a acabar, pero nuestra vida eterna es para siempre. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes este tema. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Hemos sido bendecidos para bendecir a otros. Ahora, la pregunta es que si nosotros entendemos lo que quiere decir bendición. Bendición, o sea, a veces nosotros nos podemos estar tropezando con una bendición, pero la pregunta es, ¿seremos capaces de reconocer esa bendición? ¿O puede ser que pasemos por encima de la bendición sin darnos cuenta? La Biblia nos dice, fíjate cómo la Biblia nos dice que en ocasiones hasta un problema es una bendición. ¿Lo sabían ustedes? Que hasta un problema es una bendición. O sea, entonces, cuando nosotros le estamos diciendo a alguien que Dios te bendiga grandemente, ¿le estaremos deseando que vengan grandes problemas a él? No. ¿O sí? De alguna forma, la mejor manera en que Dios tiene que bendecir a esas personas, a veces, a ciertas personas, es a través de dificultades. Y creo que parte de la dificultad para entender el concepto de bendición proviene de la misma traducción. Un problema, digamos, que se encontró en la palabra de Dios, la Biblia, en el original hebreo, griego. A veces uno de los problemas es la traducción. Por ejemplo, como hay palabras que de repente en nuestro idioma no las hay,
pero en el hebreo sí las hay, o en el griego, y entonces a veces se encontraron o se trataron de buscar palabras que tuvieran el mismo contenido. Por ejemplo, la palabra hebrea para iglesia, cuando la tradujeron, la palabra hebrea, cuando la quisieron traducir al griego, la única palabra o la palabra que encontraron con un significado parecido de iglesia fue la palabra asamblea. Asamblea. Entonces, en este momento nosotros estamos llevando a cabo una asamblea. ¿Y dónde se llevaban a cabo las asambleas? Las asambleas, por ejemplo, eran convocadas en las ciudades, en la polis, allá en los griegos, eran convocadas a la gente que salía de la ciudad para reunirse y dilucidar o decidir los asuntos de la ciudad, de la polis. Entonces, de ahí entendemos la palabra iglesia, que quiere decir asamblea. Lo que el día de hoy tenemos, esta reunión, es una asamblea, es la iglesia. Ahora, con el término bendición sucedió lo mismo. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra hebrea para bendición es barak y el sustantivo es beraká. Eso significa bendición. Y en el idioma griego, las palabras eulogien, es el verbo eulogien, de ahí viene elogio. Y la palabra eulogia significa bendecir. Entonces, también se utiliza en el latín la palabra griega bendeciré. ¿Y qué quiere decir bendeciré? Desear el bien, decir bien de las personas, hablar bien. Entonces, en este sentido, la palabra bendición tiene dos connotaciones. Por un lado, es cuando uno habla correctamente, ¿verdad? Cuando uno habla con elegancia, que utiliza bien el idioma, eso es hablar bien. Pero también en el otro sentido, tiene que ver con alabanza. Bendecir es alabanza, es elogiar, es hablar bien del otro. Entonces, eso significaba la palabra bendición, hablar bien en cuanto a expresarse de una forma inteligente o hablar bien en cuanto a las cualidades de una tercera persona. Y obviamente todas estas se quedaban muy cortas para expresar el término hebreo de bendición. Fíjate, el término hebreo de bendición todavía evoca algo más. No solamente es hablar bien, no solamente es exaltar a una persona o exaltar ciertas cualidades de una persona, sino que la palabra bendición, como se menciona barak o beraká, significa la imagen de una sana prosperidad. O sea, te deseaban, cuando alguien te bendeciera, te deseo una sana prosperidad, que obviamente no es la ausencia de dolor, no es la ausencia de problemas, ni tampoco es una felicidad superficial, sino al contrario, es una felicidad que proviene de la esperanza, que proviene de la esperanza, donde yo voy a hallar consuelo aún en medio del dolor y paz en medio de cualquier tempestad. Eso es lo que significa bendición, una sensación de paz que viene de conocer a Dios, de saber que estoy en sus manos, de saber que Dios tiene el control de mi vida en todas las circunstancias, y aún lo que ocurra, tengo su promesa de que todo va a redundar para mi bendición, y entonces yo descanso en esa promesa, yo descanso en esa bendición. El Dios que me quiere hacer bien y lo va a hacer de muchas maneras. Eso es lo que significa la palabra bendición. Pero hay otra palabra que utilizó el Señor Jesús en Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, lo podemos leer. La palabra bendición es la palabra bienaventurados. Esa palabra también significa ser bendecido. Fue la palabra que utilizó el Señor. O sea, no es beraká, no es eulogia, no es barak, sino que es macarios. La palabra macarios es la palabra que traducimos también como felicidad, y es parte de las bienaventuranzas. Y entonces yo creo que nosotros
hemos sido bendecidos. Ya gracias a Dios hemos sido bendecidos. Digamos, Dios ha provisto una bendición para nosotros, pero ahora Dios quiere todavía bendecirnos más. Macarios nos está hablando de cuál debe ser la actitud que haya en mi corazón para ser receptivo, para que Dios pueda bendecirme. O sea, Dios quiere todavía bendecirme más. Y Macarios nos está hablando precisamente de esa actitud. Por ejemplo, en la Biblia nos encontramos en el Nuevo Testamento a una mujer llamada María, que fue la madre del Señor Jesús. Ella se le aparece un ángel y le dice a María que va a tener un hijo, que ese hijo va a salvar al mundo de sus pecados. ¿Y qué es lo que hace María? María se rinde ante la voluntad de Dios para que Dios haga lo que quiere en ella. Y entonces le dice María: si tú quieres usarme, yo aquí estoy. Si tú quieres hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo soy tu sierva, le dice María. Y entonces el ángel le dice: bendita. Le dice: bendita entre todas las mujeres. O sea, ella es Macarias, ella es bienaventurada, ella es una mujer plenamente feliz por esta situación. Otro personaje el cual fue bendecido también por Jesús fue Pedro. Pedro, en una ocasión, cuando estaban caminando en una región que se llamaba Cesarea de Filipo, de repente Pedro abre su corazón a la revelación de Dios y se da cuenta por Dios mismo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, y le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice: tú eres Macario. Tú eres bendecido, tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló Dios. Eres feliz. Y yo como pastor, y seguramente cualquier pastor, cualquier hermano, yo quiero lo mejor para ustedes. Yo anhelo de veras de todo mi corazón que Dios bendiga tu vida grandemente, que bendiga tu salud, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, que bendiga tus estudios, que pueda bendecir tu futuro. Son los deseos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es que Dios quiera bendecirnos. El problema no es que quiera bendecir Dios a unos y a otros, o que tenga un grupo de elegidos. No, el problema realmente, ¿sabes cuál es? Sabiendo que Dios quiere bendecirnos de una forma súper abundante, es que a veces nosotros vivimos de una manera en la cual Dios no puede bendecirnos. ¿Y por qué no puede bendecirnos, hermano Sergio? ¿Qué? ¿Acaso a Dios le falta poder? No, no le falta poder para bendecirnos, pero Dios no nos va a bendecir cuando estamos en pecado. Dios no va a bendecir cuando estamos en soberbia. Dios no va a bendecir cuando estamos, digamos, viviendo en egoísmo. Porque dice la Biblia: Dios resiste a los soberbios. Dios no va a bendecir el egoísmo en cualquiera de sus manifestaciones, ni tampoco bendice la tibieza cuando nosotros no queremos consagrarnos a Dios. Esta palabra, bienaventurados, el Señor la habló en Mateo capítulo 5. Ahora, la pregunta, y es a lo que yo me quiero referir en esta tarde, es: ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita cualquiera de los presentes? ¿Qué necesito yo para hacer bendición a otros? ¿Les gustaría saber esto? ¿Qué es lo que yo necesito hacer, hermano? ¿Cuál debe ser mi actitud para que yo sea de bendición a otros? La Biblia nos enseña que tú puedes ser bendecido, pero tú puedes ser de bendición a otros, pero también tú no puedes ser de bendición a otros si no has sido bendecido. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar paz si tú no tienes paz en tu vida. Tú no puedes dar misericordia si tú no tienes misericordia. Si tú no eres feliz, pues tampoco vas a poder ser feliz, hacer feliz a nadie. Entonces, lo primero que el Señor Jesús nos enseña es a quiénes bendice Dios. Dios bendice, ¿qué dice ahí? A los pobres de espíritu.
Dios bendice a los pobres de espíritu. Esta es la primera condición para una persona ser bendecida y que pueda bendecir a otros, ser pobres en espíritu. Vamos a leer nuevamente Mateo 5:3, donde dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu, a los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, esas personas que son pobres en espíritu, esas personas que son bendecidas, son de ellos, es el reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué quiere decir ser pobre en espíritu? Yo creo que todos estamos de acuerdo, en primer lugar, que ser pobre en espíritu no está hablando de pobreza material. No está hablando de pobreza material, no está hablando de eso. Él no está hablando de personas que no tienen recursos aquí en la tierra. Él no está hablando de pobreza espiritual. Él está hablando de pobreza espiritual. Ahora, ¿cuál es el problema de la pobreza de espíritu? ¿Por qué Dios dice, bendecidos los pobres en espíritu? Son los que pueden bendecir a otros. ¿Sabes cuál es? Desde el principio de la creación, el hombre y la mujer siempre han tenido sed de independencia. Nosotros siempre hemos querido ser independientes. Ahí Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban ahí paseándose Dios en el huerto, y de repente Satanás, conociendo, por así decirlo, que estaba en sus corazones ese deseo de independencia, los tentó a Adán y Eva. Los tentó a Adán y Eva, y precisamente los tentó para que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios les había dicho que no comieran, porque el día que comieran iban a morir. Y entonces, en ese momento, ellos comen, y realmente lo que pasó fue que sus ojos serían abiertos, pero dice, y hasta les dijo, ustedes van a ser como Dios. O sea, ya no van a necesitar a Dios. Ya ustedes van a tener el conocimiento suficiente, la capacidad para discernir el bien y el mal, y por lo tanto, era lo que ellos querían y lo malo que querían rechazar. Y por tanto, a partir de ese momento, ellos fueron seducidos, creyeron al diablo, comieron del fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos, pero no en el sentido que ellos esperaban, sino de una forma perversa. Empezaron a avergonzarse, empezaron a tener miedos, empezaron a tener pugnas entre ellos, luchas entre ellos, y sí, sus ojos estaban abiertos, pero no, ahora sí que no fue lo que ellos esperaban. Y desde ese momento empiezan a aparecer dos visiones en Adán y en Eva. Por un lado, dos proyectos, dos voluntades: hacer la voluntad de Dios o vivir haciendo mi voluntad a espaldas de Dios. Ahora, esto es lo que ha vivido el ser humano, y yo les invito a reflexionar si esto realmente es así, si esto es verdad. ¿Cuál es el fruto, la manera de pensar de esta filosofía? ¿Cuál es el fruto o la que ha tenido esta creencia, verdad? Que ha traído esta creencia en el hombre. Lo vemos claramente el día de hoy. ¿Cuáles son los frutos de esta sociedad que quiere vivir a espaldas de Dios, que le ha dicho no a Dios, que ha vivido independiente a Dios? ¿Cuáles son los frutos? Confusión en las familias, como nunca había ocurrido. Violencia en el corazón de los hombres, en los hogares, en las calles. Conflictos, tristezas, depresiones, enfermedades mentales que están subiendo al por mayor. O sea, y no hace falta que sigamos hablando de esto, pero solo es cuestión de ver las noticias, lo que sucede en las redes sociales, las noticias, ¿verdad? Los medios de comunicación. ¿Cuál es? Ese es el fruto de la sabiduría del hombre, que en su conocimiento o que en su voluntad le ha dado la espalda a Dios, y entonces están condenados a vivir en el dolor, en la confusión. Entonces, ¿qué dijo Satanás al ser humano? Saca a Dios de tu mundo, saca a Dios de tu familia, saca a Dios de tu vida, y entonces nuestras vidas quedan a la deriva, totalmente en una completa confusión. Ahora, el problema entonces de ser pobres en espíritu, lo primero que nosotros tenemos que hacer es que tú reconozcas que eres pobre.
O sea, reconozcas que tú necesitas depender de Dios, o el problema es que tú te sigas creyendo autosuficiente. Esa es la lucha. Dios nos dice, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los que puede Dios bendecir? Los pobres en espíritu. Pero tú te quieres seguir creyendo autosuficiente. El Salmo 146, verso 5, mira lo que dice este texto de la palabra de Dios. Bienaventurado, otra vez la palabra, bienaventurado, bendito. En el hebreo es Barak, bendecido, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. O sea, el Dios de Israel bendice a los que confían en Él. Y esa es la primera condición para tener la bendición de Dios en tu vida. Debes confiar en Él, debes depender en Él. Ser pobre en espíritu, entonces, significa que humildemente yo dependo de Dios y no de mí. Y yo quiero ser muy práctico en esta enseñanza y quiero compartir con ustedes 3 formas prácticas en las que podemos expresar mi dependencia de Dios según nos enseña la palabra de Dios. 3 formas, 3 maneras prácticas de expresar mi dependencia de Dios según nos enseña la Escritura. Número 1, la primera forma de expresar mi dependencia de Dios es que yo dependo de la sabiduría de Dios y no de la mía. Proverbios 14, verso 12. Dice el texto, miren. Proverbios 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que parecen rectos, hay caminos que parecen derechos, pero acaban por ser caminos de muerte. Yo no sé si a alguno de los presentes le ha pasado, probablemente, tal vez espero que no, ¿verdad? Esperaría que no, pero yo me imagino que algunos han tenido la sensación de tener una idea brillante, de creer que vas a tirar un gran tiro, que vas a hacer un gran disparo para meter un golazo y vas a hacer un gran negocio, vas a tener una oportunidad de hacerte de mucho dinero o una relación que tú creías que era perfecta para ti, que era lo que necesitabas y que teniendo esa relación ibas a ser completamente o inmensamente feliz. ¿Y qué pasó? Que al poco tiempo termina siendo una decepción. Termina siendo una desilusión, terminas endrogado, terminas endeudado, terminas trayendo dolor a tu vida y termina todo siendo un desastre totalmente. Y eso es de lo que está hablando este versículo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, o sea, lo máximo. Qué excelente negocio estoy tomando. Hay caminos que parecen ser correctos. Hay caminos que nos parecen que nos van a traer un buen resultado en nuestra vida, pero que al final, ¿qué pasa? Solo traen desgracia y solo traen muerte. Y seguramente todos hemos pasado por momentos dolorosos donde hubiéramos deseado escuchar la voz de Dios, donde hubiéramos dicho, si tan solo me hubiera escuchado el consejo, si tan solo hubiera oído el consejo de mi padre, el consejo de mi madre o el consejo de mi hermano. Y al final terminamos en fracasos, en derrotas, y terminamos jalándonos el cabello y diciendo, no puede ser posible que me haya pasado a mí. Y el problema es que no nos pasa una vez, nos pasan 2 y hasta 3 y hasta 4 veces. ¿Por qué? Porque no hay pobreza de espíritu. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Y ese texto, por favor, subráyenlo en su Biblia, porque es un texto muy interesante para cualquier persona, solteros, casados, viudos, de cualquier tipo de persona nos puede ayudar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En resumen, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Entonces, ¿cómo puedes saber que estás viviendo en la sabiduría de Dios en lugar de en tu propia sabiduría?
Hay algunos indicios que nos pueden hacer detectar rápidamente cuando estamos actuando en tu propia sabiduría. ¿Cómo sé que yo estoy actuando no en la sabiduría de Dios, sino en mi propia sabiduría? Número 1, cuando estamos tomando decisiones sin orar. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces hay hasta tipos de oraciones donde oramos de una forma que es totalmente vana, que ni siquiera pasa del techo nuestra oración. Y oramos por ritualismo. Oramos haciendo un monólogo donde yo solamente me vacío delante de Dios y le digo a Dios lo que yo deseo y ahora espero que Él solamente bendiga mis planes. O sea, nos ponemos a orar con Dios y Señor, yo te pido esto, voy a hacer esto, este es mi proyecto, Señor, aquí lo tengo y yo lo voy a hacer y yo quiero que tú lo bendigas. Mire, la oración nunca es un monólogo. La oración es un diálogo, es donde yo hablo a Dios, yo le pido a Dios, pero después yo tengo que recapacitar y tengo que escuchar, porque como decíamos hace un rato en el testimonio, es un Dios vivo, que al igual que nos escucha, también nos habla. Y nos habla a través de su palabra. Yo tengo que escuchar lo que Dios tiene que decirme, y cuando yo no oro, evidentemente la voz que yo estoy escuchando, ¿cuál es? No la de Dios, sino la mía. Y voy a estar haciendo lo que a mí me parece más prudente, más correcto. Voy a seguir esos caminos que tienen una apariencia de ser correctos, de bondad, que aparentemente me darán un buen resultado, que me harán feliz, pero al final estará pasando todo lo contrario. Entonces, precisamente que cuando uno toma decisiones sin haber orado, no solamente estás dependiendo de tu propia sabiduría, sino por esa razón uno se mete en muchos problemas. En segundo lugar, otra manera en que nosotros podemos saber que estamos siendo dirigidos por nuestra propia sabiduría es cuando tomamos decisiones sin consultar la palabra de Dios. No oramos, pero tampoco consultamos la palabra. Y entonces empezamos a orar cosas que Dios nunca va a contestar. Porque estamos orando fuera de la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios y la voluntad de Dios están aquí en este libro que Dios nos ha dejado, en su palabra. De tal manera que si tú no permaneces en la palabra de Dios, no vas a tener la sabiduría de Dios. Y si no tienes la sabiduría de Dios, no vas a ser bendecido. Así que ese es el punto de inicio. Tenemos que orar, tenemos que reconocer nuestra vida y estudiar la palabra de Dios. Y necesitamos, mira, que Dios nos inunde. Necesitamos que Dios nos sumerja en su voluntad y tenemos que reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, saber lo que Él opina, saber lo que Él piensa, lo que le agrada, lo que no le agrada, sobre las relaciones que yo quiero empezar, sobre los negocios que yo quiero emprender, sobre las actitudes que yo debo de tener en mi vida. Tengo que saber que están de acuerdo conforme a la voluntad de Dios. Porque si no, con esas actitudes, en lugar de acercarme a Dios, me estoy alejando de su voluntad. Y entonces mis decisiones no van a ser coherentes. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, para que nosotros podamos ser pobres en espíritu, es depender de Dios, de la fuerza de Dios y no de las mías. Para depender de Dios y ser pobre en espíritu, es depender de la fuerza de Dios y no de la mía. Quizás hayas notado en algún momento, y yo lo digo por experiencia, que mira, al final del día, todos nos cansamos. Todos estamos agotados, sin energía. Y la razón es muy sencilla. Eres un ser humano. Por eso te cansas. Eres un ser humano, te agotas. Y esto quiere decir que tu fuerza, cualquier fuerza, el más fuerte, el que vaya al gym, no importa, todos los días, tienes una fuerza limitada. Está determinada tu fuerza. Y la verdad es que de repente, cuando tú la estás usando así, llega un momento en que te vas a quedar como el celular, ¿verdad? Llega un momento en que el celular se queda sin batería. Así te pasa a ti y me pasa a mí. Tú tienes que saber que tu fuerza no da para todo. Tu fuerza no alcanza para todo. No podemos hacer todo. No podemos hacer todo. No podemos ser el hombre orquesta, ¿verdad? Que toca por aquí y le sopla por allá. No. Algunas veces, ¿qué es lo que hacemos?
Vamos más allá en nuestras fuerzas de las que tenemos. Y cuando tú haces eso, cuando tú empiezas a hacer más esfuerzo del que debes hacer, eso al rato te cobra la factura. Pero sabes una cosa, te tengo buenas noticias. La fuerza de Dios, por el contrario, es ilimitada. La fuerza de Dios es infinita. La fuerza de Dios es inagotable. Por eso es mucho mejor depender de la fuerza de Dios y no de la mía. Gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 84, verso 5. El salmista dice esto: bienaventurado el hombre que, ¿qué? Mira, Macarios. Bendecido, bendito el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En Dios, en cuyo corazón están tus caminos. Dichoso, eso es lo que significa la palabra bendito, bienaventurado. Está hablando de lo mismo. ¿Quién es bienaventurado según este texto? Aquel que tiene en ti su fuerza, Señor. Isaías 40, verso 31. Mira qué sucede cuando nuestra fuerza está en Dios y no en nosotros. Cuando estamos confiando en la fuerza del Señor y no en la nuestra. ¿Qué dice ahí? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Los que confían en el Señor son benditos. Los que han puesto su confianza en el Señor saben que no tienen la fuerza suficiente y se pueden apoyar en Dios, que les puede dar fuerzas. Cuando nuestras fuerzas se acaben, yo espero en Él. Cuando mi fuerza se agota, mira, yo confío en Él. ¿Y sabes cómo hacen las águilas? Las águilas son unos animalitos muy particulares porque ellos se elevan a las alturas y de repente solamente agarran las ondas del viento, las ondas del aire, y entonces las alas pueden volar muchas horas, pero ni siquiera esfuerzo están haciendo. Solamente abren sus alas y se dejan llevar y planean con el viento. Así nos dice la palabra de Dios que debemos ser nosotros. El que en ti tiene sus fuerzas. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Debes depender de la fuerza de Dios y no de la tuya. Debes de buscar la fuerza de Él y no la tuya. En los tiempos más oscuros de tu vida, ¿has pasado por momentos oscuros? Cuando no puedes seguir adelante, ¿sabes qué necesitas ahí? Necesitas la fuerza de Dios para atravesar lo que tengas que atravesar. Es que hay momentos en nuestra vida, cuando vienen tiempos oscuros, cuando vienen noches de oscuridad, cuando viene sombra de muerte a nuestra vida, que realmente si no fuera por la fuerza de Dios, yo me quedo ahí. Nos quedamos ahí. De una quiebra, o sea, imagínate quién ha pasado por una quiebra económica, por un divorcio, por una pérdida, la muerte de un ser querido, una pérdida de trabajo, una enfermedad. Es porque cuando estamos ahí y realmente no podemos salir adelante, es porque estamos dependiendo de una fuerza que es insuficiente. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, nos está hablando de una lucha. Y estamos en una lucha. Todos aquellos cristianos que estamos aquí, estamos en una lucha, peleando constantemente. Y si tú sabes que has estado peleando constantemente en una relación y has estado intentando vencer al otro, ¿verdad? De sus argumentos, lo agotador que es, lo cansado que se vuelve de estar discutiendo mañana, tarde y noche, y de estar en esa relación que se vuelve, como dicen, una relación nociva, una relación ya tóxica, y estamos en una lucha permanente. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y a mí me da la impresión de que esto a veces no lo entendemos fácilmente. Esto no quiere decir que estemos peleando contra gente de carne y hueso. Claro, los hay también, pero esto habla de algo de más espiritual. Va a haber gente, cierto, que por sí va a estar buscando hacerte daño a lo mejor. Pero sabes una cosa, cuando tú actúas como ellos están actuando, entonces tú estás tomando su lucha como si fuera la tuya. Estás tomando sus problemas como si fueran los tuyos. Y eso no es así. Deja que ellos luchen. Si alguien está luchando, pues allá él. Si alguien está desesperado luchando, es su lucha, no es la mía. Lo que yo tengo que hacer es no caer en esa trampa y no ponerme a luchar con él. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a luchar con él si él me insulta, yo lo insulto. Si él me
grita, yo le grito. Si él habla mal de mí, pues yo también hablo mal de él. Y cosas por el estilo. Entonces estaremos cayendo en su lucha. Esa es su lucha. Déjalo a él en su lucha. Déjalo a él en su problema. Nuestra lucha no es esa. Nuestra lucha es una lucha espiritual, es una lucha que tiene que ver con poderes espirituales, es una lucha donde realmente está en juego, estamos de alguna manera viendo qué va a salir de nosotros, ¿verdad? Si va a salir nuestra dependencia, el hacer nuestra voluntad, o va a salir la dependencia de Dios. Porque si seguimos luchando en eso, nos alejaremos de los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a reaccionar ante las dificultades. Claro que vamos a tener problemas, claro que va a haber malos entendidos, va a haber dificultades que nos van a tentar a actuar de una forma independiente de Dios, pero mi verdadera lucha es esta: ¿cómo yo voy a actuar? Si voy a resistir al diablo, si voy a someterme a Dios, si voy a obedecer a Dios, o por el contrario, voy a desobedecer a Dios, voy a hacer lo que el diablo quiere que yo haga y que yo responda en la carne y actuar pecaminosamente. Pablo el apóstol dice que en ese contexto dice: cuando acabe el día malo, después de haber acabado el día malo, dice, especialmente va a haber días malos, hay momentos donde esa lucha va a ser especialmente amarga y va a ser difícil y costosa, pero para resistir esos días necesitamos dos cosas. Mira, ¿qué necesitamos? Número uno, necesitamos utilizar las armas que Dios nos ha dado, las armas que puso a nuestro alcance. Y la Biblia dice que las armas que Dios puso a nuestro alcance no son carnales, pero sí son poderosas en Dios. Y necesitamos, en segundo lugar, ponernos toda la armadura de Dios y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, necesitamos una fuerza superior. Necesitamos una fuerza que venga de Dios, que nos auxilie, que nos revista de su poder para poder salir adelante. Ahora, ¿cómo me lleno yo de la fuerza de Dios? Eso es algo muy importante. ¿Cómo me lleno yo de la fuerza de Dios? Y la respuesta es paradójica. ¿Qué quiere decir paradójica? A veces que es contradictoria. Por un lado, yo me lleno de la fuerza del Señor vaciándome de mí. Vaciándome de mi ego, de mis deseos, de mi rabia, de mi resentimiento, de mi deseo de justicia, renunciando de actuar en mis fuerzas, haciéndome vulnerable, haciéndome débil, poniendo la otra mejilla. Es lo que Dios quiere que nosotros actuemos. O sea, yo me lleno de la fuerza de Dios, no usando las mías, esperando en Él. Y de hecho el apóstol Pablo experimentó esto. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 está hablando, ¿verdad?, de algo que menciona él, el aguijón de la carne, dice. Que le había sido dado un aguijón de la carne, no sabemos a qué se refiere, si era una enfermedad de su vista, algunos dicen que era una enfermedad de la vista de Pablo, otro tipo de enfermedad o cualquier tipo de cosa que le impedía avanzar en la predicación del evangelio. Y dice que Pablo oró 3 ocasiones diciéndole al Señor: Señor, quítame esto. Seguramente tú también le has pedido al Señor que quite de tu vida algo que te está afectando, mortificando. Pero ¿sabes qué? Cada vez que él oró, el Señor le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Y mira, cuando Pablo entiende que el poder de Dios actúa cuando él es débil, entonces dice Pablo: ahora a mí, yo me jacto en mis debilidades, para que repose el poder de Cristo en mí y que pueda Él actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades, que me deleito en el poder de Dios, y le pido a Dios no que me las quite. Le pido a Dios más bien que me fortalezca, porque yo cuando soy débil, entonces entiendo que soy fuerte en Dios. Soy fuerte. Entonces esto es depender de Dios. Cuanto más débil eres, más dependes de Dios. Y cuanto más dependes de Dios, más fuerte eres para poder hacerle frente a todo lo que te venga, pero no va a ser con tu fuerza, va a ser con la fuerza de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, para expresar
Otra forma práctica de expresar mi dependencia de Dios es depender de la protección de Dios y no de la mía. Depender de la protección de Dios y no de la mía. Entonces tenemos 3 principios, 3 consejos prácticos. La primera es depender de la sabiduría de Dios y no de mi propia sabiduría. En segundo lugar es depender de la fuerza de Dios y no de la mía. Y en tercer lugar es depender de la protección de Dios, ¿verdad? Y no de la mía. De la protección de Dios. Mira, siempre a tu alrededor va a haber personas que te van a criticar, te van a malinterpretar, te van a juzgar. Siempre. Y algunos, ¿sabes qué? Podemos caer en el error de decir, bueno, pues yo les tengo que agradar a todos. Voy a tratar de mejorar mi aspecto, voy a tratar de mejorar mis palabras. Pero quiero decirte que muchas críticas que a veces nos hacen tienen algo de verdad. A veces hay críticas que nos hacen y tienen algo de verdad. Y bueno, a lo mejor es cierto que estoy haciendo esto mal. Si consigo hacerlo bien, pues entonces de alguna forma dejarán de criticarme y podré agradarles. No, ese es un error. Nunca debemos de estar buscando el agradar a los hombres. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús nos muestra algo interesante. ¿Sabes tú que Jesús fue perfecto? Nunca dañó a nadie, nunca habló mal de nadie, nunca se dirigió hacia la gente de mal manera, nunca hizo una cara, un mal gesto, nunca tuvo una mala actitud. O sea, siempre fue perfecto. Él lo hizo todo perfecto, nunca cometió errores como nosotros las cometemos. Y sin embargo, a pesar de que Jesús era así, hubo mucha gente que le odiaba. Hubo gente que no lo soportaba. Hubo gente que siempre lo estaba criticando, que estaban diciendo barbaridades acerca de él. Y créeme, de veras, si Jesús no pudo agradar a todo el mundo, pues te tengo una noticia, tú tampoco lo vas a poder lograr. Tampoco vas a poder agradar a todos, aunque fueras perfecto, aunque fueras la persona más perfecta, nunca. ¿Por qué? Porque siempre va a haber personas que piensen distinto que tú. Y siempre lo van a expresar a través de críticas o a través de ataques. Incluso hasta en tu círculo más íntimo. En tu círculo más íntimo, en tu familia, siempre va a haber personas que tal vez no les va a agradar lo que tú hagas. Y cuando uno es atacado, ¿cuál es nuestra tendencia? Me están atacando, se están dirigiendo a mí, están hablando de mí. Nuestra tendencia humana, ¿cuál es? Defendernos, contraatacar. Cuando alguien te critica, quieres criticarlos también a ellos. Cuando te insultas, quieres devolver el insulto. Cuando te gritan, quieres gritarles también a ellos. Pero déjame decirte, no lo hagas. Deja que tu defensor sea Dios. Deja que Él te defienda. No te defiendas a ti mismo. Dios dice que cada vez que estés bajo ataque, que estés criticado, mal interpretado, tú vas a tener siempre 2 opciones. La primera, puedes defenderte a ti mismo. Y la segunda, puedes dejar que Él te defienda. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál de las 2 te parece una mejor opción? ¿Defenderte tú? Siempre va a haber alguien más fuerte que tú. Siempre va a haber alguien que grite más que tú. Siempre va a haber alguien que tenga una lengua muy difícil. ¿Quién crees que va a hacer un mejor papel? ¿Quién crees que va a hacer un mejor trabajo? ¿Si te defiendes tú o Dios? De hecho, yo en lo personal creo que Dios permite este tipo de situaciones a veces para trabajar en nuestro carácter. ¿Cierto o no es cierto? Porque nuestra lucha no es contra personas, ya lo dijimos. Nuestra lucha es contra opiniones. Nuestra lucha es algo espiritual, contra nosotros mismos en realidad. Porque lo que está por esclarecerse, ¿sabes qué es en esta lucha? Si yo voy a obedecer a Dios o no. Si me voy a someter a Dios o no. Si voy a responder como Dios quiere o no. O voy a responder como yo quiero en la carne, satisfaciendo mis apetitos, mis deseos, mis pleitos, con iras, con contiendas, con disensiones. Y en ese sentido, yo creo que Dios permite estas situaciones de prueba, que por una parte son una prueba, pero por otro lado también son una tentación. ¿Sabes tú que una prueba se puede convertir en una tentación para el cristiano? Porque el diablo está ahí buscando, ¿verdad? Destruirte, robarte la paz, apartarte del centro de la voluntad de Dios para que no seas bendecido por Dios. Pero en la otra cara de la moneda, Dios quiere probarte.
Y que esto venga para probarte, ¿para qué? Para que tu fe sea ejercitada. ¿Sabes tú que el músculo de la fe se ejercita a través de las pruebas? Si alguien va al gimnasio y quiere, no sé, tener más bíceps, más músculo, entonces ¿qué haces? Le tienes que poner más peso a ese músculo, ¿para qué? Y cargarlo más para que te crezca. Bueno, así también la fe. Si tú quieres crecer en fe, vienen más pruebas, más situaciones para que tú crezcas. Crezcas en paciencia, crezcas en amor, crezcas en benignidad, para que tu carácter se parezca más al del Señor Jesús. Ahora, el empeño de Dios en nuestras vidas, mira, y eso es muy importante que tú lo entiendas. Dios no está empeñado en hacernos una vida más cómoda o en que nuestra vida no tenga problemas. Su preocupación de Dios es que tú, si eres un hijo de Dios, y su preocupación es que su Hijo, que Cristo Jesús, sea formado en tu vida. Es decir, que tu carácter se parezca más al carácter de Jesús. Que podamos mostrar a Jesús en todas las facetas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, mira, quiere que muchos le conozcan y muchos no le van a conocer sino a través de nuestras vidas, al conocernos a nosotros. Porque van a saber lo que pasó en tu vida. ¿Qué pasó en tu vida? Si yo vi que tú eras una persona iracunda, eras una persona egoísta, ¿cómo es que cambiaste? Yo no cambié, me cambió Jesús, me transformó. Oye, te lavaron el cerebro en esa iglesia. No, Jesús me lavó el corazón, porque yo necesitaba de eso. Y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios quiere todos. Ahora, tenemos nosotros que ser un ejemplo de personas bendecidas que provoquen en otros el deseo de decir, que nos digan, ¿verdad? Cuando te vean, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Fíjate cómo actuaba Jesús. Si tú permites que Dios te defienda y por tanto renuncias a tu propia defensa, tú te callas, tú guardas silencio ante las ofensas, las críticas, entonces resulta que tú estás actuando igual que Jesús. ¿Qué dice ahí de Jesús? Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente, al que juzga justamente. En otras palabras, cuando otros hacen críticas injustas hacia ti o mentiras hacia ti, no te defiendas, sino que pones eso en las manos de Dios, en las manos de aquel que juzga justamente. Justamente. A veces, mis amados, nos llenamos de prejuicios. Hay algo que se le llama el razonamiento motivado. No sé si usted ha escuchado hablar de ello, pero el razonamiento motivado describe la tendencia a llegar a conclusiones o a tomar decisiones basadas en nuestros sesgos emocionales, en lugar de acontecimientos objetivos. O sea, ¿qué significa esto? Es dependiendo de las gafas que nos pongamos, vamos a ver todo. Si yo no me pongo unas gafas verdes, voy a ver todo verde. Yo me pongo unas gafas negras, voy a ver todo negro. Entonces, a partir de eso, todo lo que veo, lo veo así. Y esto nos ocurre a todos. Es decir, a veces tenemos un sesgo, a veces estamos inclinados a tener eso y nos llenamos de prejuicios hacia otras personas. Pero miren, Dios quiere que seamos personas valientes. Que digan, a pesar de las cosas que veamos, a pesar de las cosas que escuchamos, que nosotros digamos, yo voy a hacer lo correcto, no importa lo que hagan los demás. Porque la única aprobación que yo tengo que buscar es la de aquel que vale la pena, la de Jesús, que me pueda decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es el único aplauso que importa. Es la única mirada que importa. Mira, lo demás no interesa. El Salmo 2, verso 12, dice, en la parte final del texto dice, bienaventurados todos los que confían en Él, o sea, benditos, los que buscan la protección de Él. Felices los que buscan protección de Él.
no los que te protegen a sí mismos, no los que contraatacan, no los que dicen ojo por ojo, me la hicieron, me la pagan. Dios bendice a aquellos que buscan protección en Él, que buscan que Él sea su defensor contra todas las acusaciones y críticas. Salmo 62, versos 5 al 7, dice la Escritura: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Gloria a Dios. ¿Ven, lo notas? Para el salmista, Dios es su protector. Dios es su salvador. Dios es su refugio. Dios está diciendo que Él quiere que sea todo en nosotros. En otras palabras, ¿sabes lo que nos está diciendo Dios? Déjamelo a mí. Yo me voy a encargar de esto. Ya no va a ser tu problema, es mi problema y yo lo voy a solucionar. Pero cuando tú te quieres defender por ti mismo, obviamente tú no estás siendo pobre de espíritu. En el Antiguo Testamento finalmente tenemos el ejemplo de Job y tenemos el ejemplo también del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel Dios le quiso enseñar una lección fundamental en el desierto. Y en esa lección Dios los quería bendecir y los quería convertir en esa nación que llevara su luz y que alumbraran a todo el mundo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 2 y 3. Y aquí vemos las instrucciones que Dios le da a este pueblo a través de Moisés. Y le dice lo que va a suceder cuando entren en la tierra prometida. Dice el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3: y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Fíjate, aquí tenemos un aula, los israelitas son los alumnos, el aula es el desierto y el maestro es Dios. Y les está enseñando una cosa: dependencia de Dios. Depender de Dios. ¿Y cuál es la dependencia de Dios? Que no solo de pan vivirá el hombre. Que la vida es más que comer. Que la vida es más que vestirse. Que la vida no consiste en la abundancia de bienes que posee. Que la vida es más que casarte y tener hijos. Que la vida es mucho más. Que lo que sustenta al hombre, lo que le da sentido a la vida, es lo que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo de Israel fracasó. No entendieron la lección. Hasta en 10 ocasiones dice que tentaron a Dios, se pusieron nerviosos, murmuraron, dudaron, no supieron esperar. Y la consecuencia, ¿cuál fue? No alcanzaron la bendición de Dios. Y entonces Dios de alguna manera se deshizo de ese pueblo y Él formó otro pueblo, su iglesia. A ti y a mí que estamos hoy aquí. Muchos años después vino el Señor Jesús y después de ser bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, a la misma aula donde estaba el pueblo de Israel y entonces donde habían fracasado ellos. Y después de haber ayunado 40 días en su debilidad, cuando tenía más hambre, viene el diablo a tentarlo de igual manera que tentó al pueblo de Israel y le dijo al Señor Jesucristo: di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdas cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Lo mismo que le había dicho Dios al pueblo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús había aprendido la lección. Dependo de Dios. No dependo de mis fuerzas, dependo de Dios, y superó la prueba. Entonces, mis amados, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Que aprendas a depender de su sabiduría y no de la tuya. Y nada más una pregunta: ¿cuántas veces a ti te ha pasado
que has confiado en tu sabiduría y el día de hoy has sufrido las consecuencias. No levante la mano, pero realmente han sido muchas ocasiones. Dios quiere enseñarnos a depender de Él. Dependencia de Él es la marca del pobre. Y Dios, si esta iglesia somos pobres en espíritu, miren, esta iglesia podemos ser de mucha bendición a otros. Vamos a ser de mucha bendición a otros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos va a dar la fuerza, nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la gracia para que nosotros podamos brillar en medio de esta generación. Gloria sea a Dios. Y ya lo estamos experimentando. Bendito sea su nombre. Ya lo estamos experimentando. La bendición de Dios va a alcanzar a muchas personas y a muchas familias. Pero está esa condición, ser pobres y humildes de espíritu. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a decirle al Señor: Señor, ilumina nuestro camino. Aprender a depender de su sabiduría y no de la mía. Aprender a depender de su fuerza y no de la tuya. Y aprender o a dejar que sea Dios el que te proteja y no tú. Y no tú a ti mismo. ¿Cuántas veces, mis amados, en lugar de ser pobres en espíritu, hay tanta autosuficiencia? ¿Cuántas veces actuamos de una manera soberbia, altiva? Dejamos de orar, dejamos de leer, creemos más en nosotros. A veces cuando Dios se tarda en algo, le queremos echar la mano, ¿verdad? Le queremos echar la ayuda a Dios. Creemos en lo bueno que somos, las ideas que se nos ocurren, que son geniales, pero terminan trayendo dolor a nuestra vida. ¿Sabes qué le debemos decir a Dios hoy? Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra soberbia. Perdónanos por darle oídos al enemigo. Pero, Señor, queremos depender de ti. Queremos ser esos pobres y humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Queremos que esta iglesia sea bendecida, que las familias sean bendecidas, y queremos ser luz en medio de la tierra, Señor, en medio de las naciones, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Escuchemos este canto. Si alguien se quiere poner de pie, lo puede hacer. Alzar la voz. Realmente es un privilegio, Padre, el poder estar aquí, Señor. Oh, preciosa luz de los hombres. Glorifícate hoy en esta tarde, Señor amado. Queremos depender ciertamente de ti siempre, Señor, en nuestro caminar, Señor. Oh, Padre eterno, solamente tú eres eterno, Señor. Aquí estamos solamente de paso. Oh, Jesús. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará a Dios de mi salvación? Así me dijo el
a mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva a tu presencia a las tiendas de Jacob. Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiende a mi palabra, y que tiende a mi palabra, y que tiende a mi palabra. Así es, Señor. Así es, Padre. Queremos renunciar a nuestros propios pensamientos, Señor, a nuestros deseos. Queremos renunciar, Señor amado, a nuestra sabiduría humana, Señor. Queremos someternos a ti, Señor. Aprender de ti, Señor. En ti, Señor, está nuestra fuerza. En ti esté nuestra sabiduría. Que seas tú nuestro protector y nuestro guía, Señor. Padre, nuestras fuerzas son limitadas. Nuestros pensamientos, Señor amado, muchas veces son hasta absurdos, Señor. Pero tú eres sabio, tú eres fiel, tú eres fuerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pobres y humildes de espíritu. Queremos abrir nuestro corazón, Señor, a tu bendición, para que podamos ser los hombres y las mujeres que tú quieres, Señor. Para poder ser de bendición a otros, Señor. Para poder ser luz en medio de la tierra, Señor. Queremos ser más parecidos a ti, Señor Jesús. Aleluya. Más parecidos a ti, que cuando las personas nos conozcan, Señor, pues se sorprendan, pero no por nosotros, sino por ti, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros. Que quieran recurrir a ti, Señor, y caer rendidos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a cumplir con la misión que tú nos has encomendado, Señor, como cristianos, pero también como iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y así me
estar juntos. Y pues agradecemos también a Dios por la vida de Israel, por lo que nos comparte, por su testimonio, algo muy personal que lo quiere abrir para nosotros, ¿verdad? Y también pues dar la bienvenida a todos los hermanos que nos visitan, hermano Salvador, familia, Araceli, todos los que están hoy con nosotros y todos los demás que son bienvenidos. Hermanos, los hermanos de la congregación han preparado algo para compartir, alimentos. Entonces no se vaya nadie, por favor, vamos a tener un momento. No sé ahorita cuál va a ser la dinámica, hermano Enrique, cuál va a ser la dinámica para poner mesas y organizarnos, ¿verdad? Así van a hacer. Entonces si nos ayudan, vamos a recoger las sillas o las hacemos a un lado. A un lado. Gracias, hermanos. Pues que Dios les bendiga. Hermano Sergio.